Acompáñeme ahí en la escritura de Efesios 5, versículos 23, ¿sí?, al 27. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas los estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. A través de esta serie hemos visto varios aspectos de la iglesia. Definimos lo que es la iglesia, ¿verdad? Iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea. Y una asamblea convocada con un propósito determinado. Dijimos también que el uso de la palabra eclesía en el Nuevo Testamento se utiliza 114 veces, pero en 109 de los casos se utiliza en un sentido cristiano. O sea, solamente 5 veces tiene que ver con una asamblea de carácter no cristiano, pero en 95% de los casos este vocablo se utiliza para un determinado grupo de creyentes visible, concreto, local, particular. Sí. Y solamente en 14 casos se utiliza a todos los creyentes en todo el mundo. Entonces, dijimos que existe la iglesia local, nosotros somos una iglesia local, y existe la iglesia universal, la iglesia por la que Cristo vendrá. Así que cuando hablamos en un sentido iglesia gloriosa, se refiere a todo el conjunto de creyentes de todos los tiempos, de todas las épocas, por las cuales Cristo vendrá un día. Y mi tema en este día, para terminar la serie, tiene que ver con esto: ¿cuál es la iglesia por la que Jesús vendrá? ¿Sí? ¿Qué es o cómo es la iglesia? Más bien tiene que ver con eso. ¿Cómo es la iglesia por la que Cristo vendrá? Y Pablo nos dice aquí que es una iglesia santa, ¿sí? Una iglesia sin mancha, una iglesia gloriosa, una iglesia por la cual Él dio su vida. Él entregó su vida, su cuerpo, su sangre, todo. Él pagó el más alto precio por su iglesia. Jesús le dio una misión específica a la iglesia. La iglesia tiene una misión, tiene un propósito en este mundo. Sí, vivimos para glorificar a Dios, pero vivimos para proclamar el mensaje de Dios, el evangelio a las naciones. Si como iglesia no cumplimos ese propósito, no justificamos la razón de nuestra existencia. La iglesia debe vivir con ese propósito. En muchas ocasiones hemos hablado acerca de que como iglesia nosotros tenemos un quíntuple propósito: adorar, proclamar, integrar, preparar y enviar. Anota estas palabras, son bien importantes. Eso describe la esencia de lo que somos llamados a hacer. Somos llamados a adorar a Dios, ¿sí? Para eso nos creó. Somos llamados, ¿sí?, a proclamar de donde Dios nos salvó y lo que Él quiere para la humanidad. Él quiere traer perdón, Él quiere traer salvación, Él quiere dar vida eterna. Él vino a salvar a los pecadores. Él viene a restaurar las vidas destruidas, cansadas, desesperadas, ¿sí?
Y Él quiere que aquellos que escuchan el mensaje se integren y formen parte de una familia. Es ahí la palabra integrar, que sean integrados, colocados, formar parte de, sí, sentirse en casa, sentirse amados. Que cada persona que cruza por esas puertas pueda saber y experimentar el amor de Dios, no solamente la presencia de Dios en la adoración, sino también el amor de Dios que puede percibir de parte de cada uno de nosotros. O sea, esa es la iglesia que Dios está buscando, una iglesia que se ama a sí misma y ama a los demás, que ama a la gente, que sirve a los demás. Esa es la mejor manera de predicar, esa es la mejor manera de testificar. Cuando nosotros invitamos a alguien a la reunión, sí, pero esta persona no se lleva una buena impresión de nosotros, porque puede ser que hablamos muy bonito, pero a la hora de estar aquí y a la hora de experimentar indiferencia y experimenta rechazo, o simplemente no hay una condición en que se sienta amada, simplemente estamos cerrándole las puertas a mucha gente. Integramos, o sea, Dios quiere que nosotros integremos, que Él quiere que la casa se llene. En la Biblia hay muchas enseñanzas, como aquella parábola de las bodas. En esa parábola, el padre de familia es un rey que va a casar a su hijo, y él manda invitaciones, y todas las personas que fueron invitadas rechazaron la invitación. Uno dijo que había comprado una hacienda, otro dijo que había comprado una yunta y la iba a probar en la noche. Luego otro dijo que estaban muy ocupados. Todos los que fueron, otro que se iba a casar también, hasta que el Señor dijo: mira, los que fueron invitados no eran dignos. Así que mandó a sus siervos y les dijo: vayan por las calles, por las plazas, y llamen a cojos, a ciegos, traigan a todo aquel que encuentre y fuércenlo a entrar, para que mi casa se llene. Y sucede que cuando ya están en la casa, ¿sí?, hay una persona que no estaba vestida, no tenía un traje de bodas. Yo me quedé pensando en ese aspecto. ¿Por qué si trajeron gente de todo tipo, y por qué no estaba vestida? Y dice que el rey mandó a que lo sacaran de la fiesta. Entonces esta parábola nos enseña cómo es que Dios sí está llamando a una iglesia. Primero, los primeros invitados son aquellos, sí se refiere a Israel, son aquellos que rechazaron el mensaje del evangelio, son aquellos que rechazaron la gracia de Dios, la invitación. Por eso la invitación es para todas las naciones, para todos los gentiles, como tú y como yo. Sin embargo, no porque nosotros hayamos sido invitados de última hora quiere decir que vamos a ir como sea. El ser vestidos decorosamente para presentarnos delante de Dios sí tiene que ver con un aspecto importante, muy importante. ¿Sabe? Por eso en el capítulo 4 de aquí de Efesios, mira lo que dice Efesios capítulo 22, 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En cuanto a la pasada
manera de vivir. En cuanto a la pasada manera de vivir. Nota, todos tenemos un pasado. Todos tenemos una vida en la cual antes de conocer al Señor vivíamos y hacíamos cosas y hablábamos cosas que no eran agradables delante de Dios. Pero por eso es muy claro cuando las Escrituras nos hablan de un nuevo nacimiento, de un cambio. Aquellos que hemos tenido un encuentro con Dios, nos dice despojarnos del viejo hombre. Aquel hombre de la parábola representa a esas personas que quiere ser parte de la iglesia, estar allí, participar de las bodas, pero no vestir dignamente. Sí, por eso la Biblia nos dice cómo debemos vestirnos. Dice el verso 4, vestidos del nuevo hombre. Vestidos del nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? Cristo es el nuevo hombre, es vestirnos de Cristo. Sí, y al vestirnos de Cristo debemos vestirnos de justicia, debemos vestirnos de santidad y nos debemos vestir de verdad. La justicia tiene que ver con corregir, alinear, enderezar nuestros caminos, enderezar nuestras vidas. Eso lo produce el arrepentimiento. Eso cuando realmente una persona tiene un encuentro con Dios y se arrepiente de su vida, de sus pecados, entonces empieza a corregir. Arrepentimiento tiene que ver con cambio de mente, cambio de actitud, cambio de vida, un cambio. Pablo lo dijo más adelante: el que hurtaba, pues no hurte más, ya no mienta a nadie más. Y se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Si éramos odiosos, si éramos amargados, si éramos indiferentes, si éramos violentos, si éramos mal hablados, cual sea que haya sido nuestra vida, mira, Dios perdona nuestros pecados. Dios perdonó a un asesino como Moisés. Asesino, sí. También Pablo, ¿sabías? Dios perdona a un adúltero como David. ¿Lo perdona? Sí, Dios lo perdona. O sea, pero sin embargo, lo que Dios espera es que haya justicia, que a partir de la vida de impiedad que vivíamos en el pasado, entonces ahora haya justicia, haya cambios. De otra manera, o sea, es vivir engañado, es pensar que vamos al cielo y sin embargo no ser conocidos por Dios. ¿Se acuerdan del Sermón del Monte? Cuando Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice: entonces les declararé: apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, él está hablando que dice: yo no los conozco, no os conozco. Porque aquellas personas a quien Dios conoce son aquellas que tienen una vida que ha sido renovada. Dice, entonces la pasada manera de vivir ya está. Dice Pedro también en su carta, dice: baste ya el tiempo en que anduvisteis en una vida lejos de Dios. Ya baste ya. A partir de estar en Cristo, Dios sí nos llama a vestirnos del nuevo hombre, según Dios, creado en la justicia. Y luego dice: en la santidad. En Hebreos 12:14, ese pasaje es muy fuerte, cuando dice: seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué significa? ¿Qué significa ser santo? ¿Sabes?
La Biblia describe a Dios como todopoderoso, pero no nos dice sean todopoderosos como yo soy todopoderoso. O sea, Dios nos dice sed santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. Y santidad tiene que ver con un proceso, sí, con un proceso de cambio, con una vida controlada, plena por el Espíritu Santo que produce en nosotros esos frutos de justicia, esos frutos de santidad. Y la santidad se expresa, es interesante que el contexto de Hebreos capítulo 12 nos dice que el contexto tiene que ver con aquellos que dejan de alcanzar la gracia de Dios, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura y después de haberla procurado con lágrimas, ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento. ¿Sabe? Es bien sencillo el evangelio. A veces nosotros lo hacemos complicado, pero, o sea, Dios ama al pecador, lo salva de esa vida y le ofrece salvación de esa vida que le conduce al infierno. Lo único que Dios pide del pecador, de nosotros, es que le crea a Él y le entregue su vida a Él. Cuando nosotros le damos toda nuestra vida a Él, Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer. Él nos da su Espíritu Santo y el Espíritu Santo puede hacer esa obra de regeneración. Por eso es que podemos decir que Dios puede transformar a un homicida como Moisés, a un adúltero como David, ¿sí? a un mentiroso como Abraham. Ay, ¿a poco Abraham dijo mentiras? Sí, también. Pero es el padre de la fe, sí. Pero ve que a pesar de que son enlistados como hombres o héroes de fe, eran personas comunes. Un deprimido como Elías. Elías, un deprimido, sí. Hasta quería quitarse la vida. O alguien iracundo como el profeta Eliseo. Sí, imagínate nomás porque le dijeron pelón, le echó una maldición a unos jóvenes y se los comieron 2 osas, descendieron y se comieron como 50 jóvenes porque se burlaban de él y le decían sube calvo, sube. ¿Sabes? Dios puede, por eso dice en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. La palabra despojarse entonces es desnudarse y por eso dice vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia, en la santidad y en la verdad. Jesús es la verdad. Cuando Jesús tuvo un desencuentro con los religiosos de su tiempo, ahí en Juan capítulo 8, ellos le estaban diciendo que ellos nunca habían sido esclavos de nadie y que un padre tenían, que era Abraham. Y incluso le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Le estaban diciendo fuerte. Dudaban que Jesús era el Hijo de Dios. Decían, no. ¿Qué pasa? Que tu mamá le puso los cuernos a José y por eso naciste tú. Eso le están diciendo. Pero Jesús les dijo en Juan 8:44, Él les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido un homicida desde el principio, ¿sí? Y no ha permanecido en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando se habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Es un mentiroso y padre de mentira. Por eso, más tarde, ahí mismo en el pasaje de Efesios 5, en el verso 25, el que sigue después de que estábamos viendo, dice Efesios 4:25, perdón, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Un creyente debe andar en la verdad, que es Cristo, y debe vivir una vida auténtica, no una vida falsa, no una vida a medias. Recuerda que Dios a los tibios los vomita. Si no, vean la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:15, 16, dice que a los tibios los vomitará de su boca. O sea, cuando estos judíos decían: nosotros somos hijos de Abraham, Jesús les dijo: ustedes son hijos del diablo, ustedes no son hijos de Abraham, porque si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ustedes procuran matarme. Ustedes son hijos del diablo y ustedes son unos mentirosos, porque ellos dijeron que nunca habían sido esclavos de nadie. Más tarde el mismo apóstol Juan escribe que aquel que practica pecado, esclavo es del pecado, y el que practica pecado es del diablo. Eso lo dice clara la escritura en primera de Juan. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque por la iglesia que Cristo viene es una iglesia que ha nacido de nuevo. Son los creyentes que han nacido de nuevo, que se han despojado de su vida pasada, que ahora caminan en justicia, que ahora caminan en santidad, ¿sí? Y ahora viven la verdad. No tienen nada escondido, no hacen cosas chuecas, no hacen cosas. A veces decimos: no, yo no digo mentiras. ¿De verdad? ¿Pagas tus impuestos? ¿De verdad? ¿Sí? Cuando haces una fila, ¿haces la fila o te metes? ¿Entregas tus tareas a tiempo en la escuela? ¿No haces trampa en los exámenes? ¿No te fusilas las tareas de otros? Hablad verdad, dice, cada uno con su prójimo. Hablad verdad. Cuando te dicen tus papás: ¿dónde estabas? Vengo de la escuela. ¿Dices la verdad? Cuando estás mirando tu teléfono, ¿de qué estabas viendo? No, estaba viendo un video del pastor. Se te ve tu cara de que estás haciendo otra cosa. Hablad verdad. A veces nosotros tipificamos las mentiras como mentiras, mentirotas. Una mentirita piadosa. No, nomás era así. La mentira es mentira. Y no existen categorías. Dice: hablad verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Debemos ser auténticos, debemos ser genuinos en toda nuestra vida. Por eso es que muchos dirán en aquel día: Señor, Señor. ¿Sí? Y Jesús dirá: nunca los conocí. Nunca los conocí. En Apocalipsis capítulo 19 se registra habla acerca de las bodas del Cordero. Pero vea conmigo aquí Apocalipsis 19, verso 6 en adelante. Dice: oí la voz como una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina.
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero, dice, porque han llegado las bodas del Cordero. Pero note, ¿y su esposa, la iglesia, qué ha hecho? Se ha preparado. Se ha preparado. ¿Sabes para qué es todo este lapso de vida que Dios nos da desde el momento de nuestra salvación hasta la venida de Jesús o hasta el día en que Dios nos llame? Sí, es un tiempo de preparación. Hermanos, el tiempo es bien breve. Si nosotros hiciéramos un cálculo, a ver, ahí luego me ayudan ahí los matemáticos, pero mira, si una persona viviera un promedio de 60 años, desde el día en que Dios le salvó, imagínate que Dios te conceda 60 años de vida cristiana, estoy hablando. Sí. Pero si para Dios un día son como 1000 años, así que 60 años, ¿a cuánto corresponde en 1000 años? ¿Qué fracción? Si 1000 años lo tuviéramos que dividir en fracciones de 24 horas, ¿sí? ¿Sabes? Algunos dicen que es algo así como unas 2 horas o a veces menos, ¿sí? de 2 horas. No hay, chéquenle ahí en sus matemáticas. Pero mira, las hermanas que están aquí saben, ¿no? Cuando fue el día de tu boda, el día que te casaste, oye, Mirna estrenó este lugar, ya me acordé. Cuando fue el día de tu boda, Mirna, ¿desde a qué horas te comenzaste a arreglar para llegar a la boda? Como a las 10. Y la boda fue como a las 4. 11, 12, 13, 14, 15. 6 horas. ¿Te hubieran alcanzado 2? ¿Verdad que no? Nosotros, los hombres, rápido, yo me arreglé en 15 minutos para irme a mi boda. Y todavía estaba esperando en qué me iba. Pasaron unos hermanos y dijeron, oye, ¿ya vas para tu boda? Le digo, sí, súbete. Y me fui en un carro, estaba esperando la combi. Me habían prestado un carro, pero me faltaban entregar unas cosas y yo lo dejé por allí. Y entonces ya me iba bien apurado, andaba el día de mi boda. Lo bueno que llegué 5 minutos antes que la novia. Pero sabes, entonces dice ahí que su esposa se ha preparado. Todo este tiempo que es breve, aunque fueran 60 años, estoy exagerando ahí las cosas, 60 años, o sea, correspondería como 2 horas de nuestra vida espiritual en comparación a la eternidad, a los días de Dios. Y solamente es el tiempo para que la novia se prepare. Es el tiempo para que la novia se arregle. ¿Te acuerdas en los tiempos de Esther? Cuando Esther era candidata para ser esposa del rey de Persia. Todas las candidatas, fue el primer concurso de Miss Universo donde sí hubo una corona real, de a de veras, todos los concursos de belleza, eso pues más de mentira. La reina de Miss Universo, ni siquiera es el universo, no estamos hablando de este planeta. Pero bueno, así le llaman. Luego, les dan una corona y todo eso, pero nunca, no cobran nada, ¿no? O bueno, a lo mejor sí les dan un premio económico, pero que digas, nomás es un año y al otro año eligen otra. Pero sabes, en los tiempos de Esther sí había un trono real, sí había un reino. Sí, había un rey de veras. Quién sabe si estaba guapo, pero de que era rey, era rey. Sí. Y entonces todas las doncellas, todas las candidatas se tuvieron que meter, dice ahí el capítulo 1 de Esther, que tenían que meterse en afeites. Afeites me da la idea como que se rasuraban, Les arrancaban toda la barba y el bigote a las señoras, las patas peludas, todo, o sea, y les limaban bien los juanetes, todo así bien, de tal manera que y las metían en tratamientos, en aceites, en perfumes, en muchas cosas. Antes, y tenían que escoger el vestuario, yo imagino les enseñaban todo el formalismo. Un año
hasta que llegaba el turno de presentarse delante del rey. Hasta que llegaba el turno. Ahora, lo triste de esas historias es de que las llamaba el rey y cuando ya eran inspeccionadas por el rey, las regresaban, ya no volvían ellas a su casa, se quedaban en una casa conocida como la casa de las mujeres del rey. O sea, ya no iba a ser la reina, pero dice, tomos, aquí te quedas, como concubina. O sea, también estaba feo. O sea, te llevabas todo, no te llevabas nada, pero te quedabas allí. Hasta que le llegó el turno a Esther. Y ya conocemos la historia, cómo Esther halló gracia delante del rey. Pero sabes, es más, quiero que veamos un detalle ahí de Esther. Mira, ve conmigo ahí al capítulo 1, Esdras, Nehemías, Esther, aquí está. Dice, Esther, capítulo 9, 2 verso 9, Esther capítulo 2 versículo 9. Y la doncella agradó a los ojos, está hablando de Esther delante de Hegai, para que fuera a llevar el guarda de las mujeres, halló gracia delante de él, por lo que hizo darle pronto atavíos y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con las doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Ahora el verso 15, pon atención. Cuando llegó a Esther, hija de Abigail, así se llamaba su papá, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, su primo la había adoptado, el tiempo de venir al rey. Nota, ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Nota, el Antiguo Testamento es sombra de lo que va a ocurrir en el Nuevo Testamento. Así que esta figura de esta doncella que está compitiendo para ser la reina, para ser esposa del rey. Ahora, ahí el mensaje no tiene que ver solamente porque, es que es la más bonita. A lo mejor había más bonitas que Esther. Es que es la más inteligente, contestó todos los problemas matemáticos que le hicieron y dio opiniones que dejó al jurado así con la boca abierta. No era eso. No, ni era la más bonita, ni hablaba 7 idiomas, ni era la más alta. No. Algo tenía que hacer Esther. Primero, tuvo gracia delante del encargado, pero además, ella procuraba hacer todo lo que le decía Hegai. Todo aquello que le decía Hegai, el guarda de las mujeres. Pero ¿qué era? Mira, Hegai era aquel que conocía los gustos del rey. Hegai conocía los gustos del rey. Él había preparado a Vasti, la esposa que había sido desechada por desobediente y deshonrar al rey, ¿no? Entonces, ahora él le decía, mira, Esther, el rey odia el color rojo. ¿Por qué? No lo sé. No le gusta el color rojo. Esther, no vayas a usar rojo. Estoy poniendo un ejemplo, No vayas a usar rojo, ¿sí? No te pongas no te pongas ese perfume que huele a pachule. ¿Sí conocen el pachule? Es una cosa fea. Lo usaban allá en los 80s, los rockeros. ¿Alguien escuchó esa palabra algún día? A lo mejor más los chilangos allá, pero era un preparado como y los músicos esos de rock les gustaba ese aroma, ¿no? No le gusta eso. Creo que lo preparan con flor de cempasúchil, algo así.
Pero huele feísimo, ¿no? Y dice, no te pongas eso, Esther. Sí, mira, al rey le gustan los perfumes, pero le gustan los perfumes claros. Tampoco le gustan muchos brillos, Esther. Al rey le gustan las cosas más sencillas. Este tipo de zapato, este tipo de color. Mira, hace esto. Todo lo que dice que todo lo que Gai le decía, ella procuró hacer todo aquello que Gai le dijo, el guarda de las mujeres, él le aconsejó. Ahora mira, ¿qué representa eso? Que tu iglesia, para hallar gracia delante del rey, debes hacer aquello que Dios te manda en su escritura. Dios nos ha dado tantos principios, tantas cosas para hacer. No podemos nosotros desechar las cosas ahí y decir, ay no, eso que dijo el pastor, no, como que se me hace muy fuerte. No, no, mira, ser cristiano y honrar a Dios no se trata como ir al súper y decir, eso sí lo compro, esto no, esto está caro, esto está barato, ay, esto sí. No, tenemos que obedecer a Dios en todas las cosas que a Él le agradan, porque se trata, mira, al final la meta principal de la vida cristiana es un día estar con Él. Es un día estar con Él. Leímos en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Me ayudas, Chente? Nadie verá al Señor. ¿Te imaginas? Si para eso vivimos, si todo nuestro anhelo, si nuestro más grande anhelo es un día poder presentarnos delante de Dios en gratitud, en adoración, en alabanza, delante de su gloria, y poder adorarle porque Él es digno, y decirle al que nos amó y que nos limpió de nuestros pecados, y un día por fin ver a Jesús cara a cara, no poder verle jamás. Nota que el apóstol Pablo tenía ese temor y decía, no sea que habiendo yo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, decía Pablo en Filipenses 3, para ganar a Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. En Filipenses 1:21 él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo. Mi vida es Cristo. Mi vida es Cristo. Morir es ganancia. ¿Por qué? Porque muero a este mundo, dejo este mundo, dejo las aflicciones, dejo las cargas y me voy con Cristo. Partir con Cristo, estar con Cristo, decía, es muchísimo mejor. Estar aquí es necesario por causa de ustedes, decía Pablo. Pero partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. La iglesia gloriosa es aquella que anhela fervientemente estar delante de su Señor. Su esposa se ha preparado y la esposa y la novia se ha preparado. En Mateo 25 está la parábola de las 10 vírgenes, ¿se acuerda? 5 prudentes y 5 insensatas. Y las prudentes guardaron aceite para sus lámparas. ¿Sabes qué representa el aceite? La comunión del Espíritu Santo. Esa relación íntima con el Espíritu de Dios. Él nos llama a prepararnos. Él nos llama a eso, a estar preparados delante de Dios, preparar nuestras lámparas. ¿Para cuándo? Para cuando venga el esposo. A medianoche se escuchó un clamor, ahí viene el esposo. Y que no habían comprado aceite, le dicen a las prudentes, le dicen, oye, manita, préstame aceite. Y dijo, no, vayan ustedes y compren con los que venden.
Y sucedió que mientras iban, mira, aquellos que dejan las cosas para el último, por eso ve, es preparación. ¿Qué pensarías de alguien que se va a casar y media hora antes todavía está jugando fútbol? Entonces no va a llegar. ¿Qué pensarías de alguien que se va a casar pero todavía ni siquiera ha comprado el vestido? ¿Sabes? Por eso dice que mientras ellas iban, las que estaban preparadas, dice, entraron con él a las bodas y la puerta se cerró. Hay mucha gente que dice, yo ya soy salvo, y como yo ya soy salvo, pues yo ya la hice. No sé cómo alguien se puede. Ahora, somos salvos por gracia, recuerde eso. ¿Y qué son las buenas obras? Las buenas obras son la manifestación de que hemos recibido esa gracia y estamos agradecidos con Dios y estamos manifestando una genuina fe por el obrar. Porque de otra manera una fe que no obra no es fe. Entonces cuando Dios ha hecho un cambio verdadero en nuestra vida, es natural. No tenemos en poco a Dios. Estas mujeres que no compraron aceite a tiempo, no es que no tuvieron tiempo, no dice que no tenían dinero, es que simplemente ellas tuvieron en poco que venía el esposo. Aquel que les mencioné al principio de la parábola de las fiestas del rey, no, de las bodas del hijo del rey, no quiere decir que ¿por qué no estaba vestido para boda? Porque representa a las personas que quieren hacer las cosas a su manera. Leí un comentario que decía que cuando un rey invitaba a la boda de su hijo, no solamente te mandaba la invitación, te mandaba el traje para que fueras vestido. ¿Y qué quiso decir? Que este hombre dijo, pues sí, voy, pero voy como yo quiera. Escúchame bien, nosotros no podemos hacer las cosas como nosotros queramos. Él es el Señor de la iglesia, Él es el dueño de la iglesia. Y quiero corregir, a veces los hermanos dicen, ay pastor, bendice, Señor bendice al pastor que es la cabeza de la iglesia. No diga eso, hermano, porque yo no soy cabeza más que de mi esposa. ¿Sale? La iglesia tiene una cabeza y es Cristo. Y aunque yo sea el pastor, puedo ser un líder en la iglesia, pero yo no soy la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Sí, la iglesia es su cuerpo. Sí, no el pastor. El pastor puede dirigir, puede enseñar, puede instruir, y es una voz de parte de Dios, pero no es, ni siquiera es suya la iglesia, tampoco. No es mi iglesia, no, es de Cristo. Cristo es el dueño de la iglesia. Nosotros servimos a Cristo por amor, pero también somos parte de la iglesia, ¿sí? Somos parte de la iglesia. Yo soy la iglesia también, ¿sí? Entonces, y notemos que la novia se ha preparado. Vuelva otra vez a Apocalipsis, ponme otra vez Apocalipsis 19. Dice, y que la esposa se ha preparado. Sí. La esposa se ha preparado. Apocalipsis 19. Verso 8. Y a ella se le ha concedido. Escucha bien. A ella se le ha concedido. Nota que el rey es el que daba el vestido. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. A ella se le ha concedido. ¿Cuál es el deber de la esposa? Prepararse. ¿Qué es prepararse? Es meterse en afeites, es arrancarnos toda la mugre, todo el cochambre que el pecado ha hecho en nosotros, quitarnos toda la amargura, el resentimiento, los celos,
toda la maldad de nuestra vida, todo lo que éramos antes, que se quite. Perfectos no, vamos en ese camino, en ese proceso. Pero sabes, el asunto es que te preparas, te metes con Dios, te sometes a Dios, dices: Señor, haz conmigo lo que quieras. Le rindes tu corazón, tu vida al Señor. Hay cosas que yo recuerdo en mi vida que no creí poderlas superar. Uno de los milagros que Dios hizo en mi vida fue mi forma de hablar. Yo no podía hablar 10 palabras y meter 6 groserías en las 10 palabras. Y Dios hizo un milagro en mi forma de hablar. Y ahora puedo hablar por horas y no decir una mala palabra. ¿Sabes? Dios hace en nosotros. Yo le dije el día que recibí a Cristo, yo le dije: Señor, hay muchas cosas que yo hago que sé que no te agradan. Incluso admití: Señor, y la verdad me gusta. O sea, yo le tuve que ser sincero. Las cosas malas que yo hacía, las hacía porque me gustaban. No era víctima, no, yo era un pecador voluntario. Entonces le dije: Señor, esto que a mí me gusta y que a ti no te gusta, Señor, no sé cómo lo vamos a resolver. Una cosa sí quiero decirte: es que si tú me ayudas, yo le entro, Señor. Más o menos así, ahora, si tú me ayudas, yo le entro. Han pasado desde 1987, ¿verdad? Ya pasaron casi 35 años de que Dios me salvó. Y sabes, yo puedo decirte que muchas cosas que en el pasado para mí eran imposibles de vencer, ya no lo es más. ¿Sabes qué es eso? La Biblia llama preparación. Lo único que quiero es prepararme para encontrarme con Él. Todo lo demás, el lino fino, se dice, se le ha concedido a la iglesia, a la esposa, se le ha concedido vestirse de lino fino. ¿Qué es el lino fino? Limpio y resplandeciente. Son las acciones justas, las acciones justas de los santos. En Romanos 5:1 dice que nosotros somos justificados pues por la fe para con Dios. Y por eso tenemos paz. La justificación no es algo que logramos por sí solos. Es que mediante la fe, la justicia de Jesús nos es dada. Por eso a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Que aunque hay muchas cosas que hayamos podido vencer, no quiere decir que ya no pecamos, hermanos. ¿Me entienden? No quiere decir que ya somos perfectos. Pablo dijo: no digo que ya sea perfecto, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. A la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino. Esa es la justificación. Ese es el regalo de Dios por medio de la fe en Cristo. Dios nos ve en Cristo como si nunca hubiésemos pecado. Eso se llama justificación. Sin embargo, sigue diciendo el texto en Apocalipsis que el lino fino son las acciones justas de los santos. Por un lado se le concede, pero por otro lado se le encamina en el camino de la justicia. Se le encomina, se le manda a que viva una vida justa y agradable delante de Dios. Aquel que ha sido justificado, perdonado por Dios, ¿puede volver atrás? Sí, puede volver atrás. Entonces, ¿quiere decir que Dios quita la salvación? No, la misma persona rechaza, renuncia a su salvación. El hombre que no se viste con los vestidos de bodas son aquellos que quieren vivir una vida a su manera. ¿Cuántas candidatas en los tiempos de Esther habrán pensado que ellas serían? Yo creo que la mayoría, todas pensaron: no, yo soy más bonita, no, yo soy inteligente, no, yo voy a cambiar al rey, pues yo sí lo voy a dominar, yo sí voy a cambiarlo. Pero Esther ninguna cosa procuró, sino todo lo que le dijo Hegai. Todo lo que le dijo Hegai. ¿Sabes quién es Hegai? Hegai representa al Espíritu Santo. Hegai representa esa voz de Dios en nosotros que nos dice aquello
que al rey le agrada, aquello que al rey no le agrada, y que nosotros debemos aprender a decir: sí, está bien, Señor. Si a ti no te agrada, Señor, yo lo voy a hacer. Si a ti te gusta, si eso es lo que tú quieres de mí, eso es lo que voy a hacer, para presentarme delante de ti como una iglesia gloriosa. Por eso termina Apocalipsis diciendo ahí en el 9: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas. Estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados. Y esto me recuerda a lo que el Señor Jesús también dijo: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Cuál es la iglesia por la que Jesús viene? Una iglesia gloriosa, una iglesia que se ha despojado de su vida pasada, una iglesia que ha experimentado la justificación y camina en justicia a partir de ese encuentro con Dios. O sea, no es salvo siempre salvo, sino que eres salvo para vivir en justicia, para manifestar las obras de Dios y esperar con anhelo la venida de Cristo. Son varias parábolas. Hay otra parábola que dijo: mi Señor tarda en venir, y ese siervo comenzó a golpear a sus consiervos y a hacerles mucho daño, y cuando vino el Señor le dio su merecido. O sea, sí, Dios nos pedirá cuentas. Por eso, mira, eso que Dios nos dé tiempo para prepararnos es gracia, es misericordia, porque Él no quiere que nadie se pierda. El apóstol Pedro escribió que el Señor no retarda su venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Creo que segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Nota, es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Mi pregunta es: si Jesús viniera hoy, ¿estás preparado? ¿Te has preparado para el encuentro con Dios? ¿Estás preparado para el día el que Él nos pida cuentas a ti y a mí? Vamos a orar, póngase de pie. Señor Jesús, tú conoces todas las cosas, tú sabes todo, Señor, tú lo sabes todo, Señor. Tú conoces, Señor, la necesidad de nuestra vida, la necesidad, Señor, de ser transformados, Señor. Queremos ser esa iglesia fiel y verdadera. Queremos ser esa iglesia fiel y gloriosa, esa iglesia que se viste con vestiduras limpias, Señor. Aquellos que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquellos, Señor, que han renunciado a la maldad, a la codicia, a la mentira, al resentimiento, Señor, al pecado, a todo lo que no es grato delante de ti, Señor. Hoy queremos, Señor, que tú escudriñes nuestra vida. Vamos, dile: Señor, escudriña, ve dentro de mí, Señor. Tú lo sabes todo, Señor. Aquello que no es grato delante de ti, quítalo, arráncalo de mí. Hoy me arrepiento de mis malas acciones, Señor. Hoy me arrepiento, Señor, de la tibieza de mi corazón. Hoy me arrepiento, Señor, de aquellas cosas que no he hecho bien o que he dejado de hacer. En Apocalipsis Dios llamó a la iglesia de Éfeso y Él le dijo: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Él le dijo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tu primer amor.
Arrepiéntete por tanto de donde has caído, dice, y haz tus primeras obras para que no quite el candelero de tu lugar. Dios quiere que vuelvas a su primer amor. Dios quiere que vuelvas a enamorarte y a servirle a Dios con mayor pasión, con mayor anhelo, con mayor fervor, porque la venida del Señor está muy cerca, está más cerca que cuando creímos. Está cerca el Señor, el Señor Jesús viene. Son tiempos peligrosos, son los últimos tiempos. Por eso hoy el llamado a la iglesia es prepararse para presentarse como esa iglesia gloriosa que ha llenado sus lámparas de aceite, que se ha preparado, sí, que se ha arreglado las cosas y ha hecho las cosas que su Señor le pidió que hiciera. Aquello que Dios nos hizo, nos llamó para hacer iglesia. Escucha, Dios nos llamó a ser luz a las naciones. Hay tanto por hacer todavía, hay tanto por hacer. Hay naciones, hay pueblos, hay ciudades, hay lugares que no tienen testimonio de Cristo. Y Dios está llamando a hombres, a mujeres, a jóvenes. Les está llamando porque eso es el último tiempo. Nos está llamando a servir, nos está llamando a predicar, nos está llamando a dar nuestra vida, a dar nuestro tiempo, a dar nuestro amor, a ponerlo todo, nuestros recursos para Él, porque es el último tiempo. Esa es la iglesia que se prepara sirviendo, se prepara poniendo tus dones, tus talentos, tus recursos para Él, trabajando mientras Él viene. Esa es la mejor manera de estar preparado. Mientras sirves, mientras que cuando Él venga te encuentre haciendo lo que Él dijo que hiciéramos. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Una iglesia gloriosa, en la cual no encuentre mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Señor, aquí estamos. Queremos ser esa iglesia. Yo quiero ser esa iglesia. Yo quiero ser ese padre. Yo quiero ser ese esposo que tú estás llamando a ser. Yo quiero ser ese hombre que te sirve con integridad. Señor, queremos ser esas familias que se presentan delante de ti, Señor, sin sentir delante de ti vergüenza, ni temor, ni rechazo, sino pasión, compromiso, misión, buscar agradarte en todos. Yo quiero agradarte, Señor. Vamos, dile, quiero agradarte, Señor. Yo quiero agradarte, quiero vivir para agradarte, para darte el camino de Dios prepara hoy. Señor, en el nombre de Jesús. El camino de Dios prepara.